Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Qué alegría nuevamente poder estar compartiendo la palabra de Dios, el estudio de la lección de la escuela sabática. En este trimestre, la escuela sabática lleva por título El Gran Conflicto. Y esta semana hemos estudiado una preciosa lección, o estamos estudiando una preciosa lección titulada Defendamos la verdad. Entonces vamos al estudio de la lección de la escuela sabática, pero antes me gustaría compartir una invitación a todos ustedes. La invitación de siempre para poder participar en las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Entre en la descripción del video o si no, directamente también entre aquí en el código QR para poder participar de 5 preguntas de la lección de escuela sabática que usted va a usar para consolidar su aprendizaje y también, si lo desea, poder compartirlo con sus miembros de la escuela sabática. Si usted es maestro, puede usarlo en su clase de escuela sabática o también, si es director de escuela sabática, para toda su iglesia, ¿no? En la pantalla de su iglesia. Por otro lado, también invitamos para que puedan suscribirse en este canal y poder darle like a este video para que muchas más personas puedan asistir al desarrollo de la lección de la escuela sabática. Una vez más, bienvenidos. Entonces vamos directamente al estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad se habla acerca de la verdad, pero a mí me gustaría contar a ustedes una anécdota muy, muy interesante eh, que nos habla acerca de una clase, de un profesor, de un alumno muy inteligente, ¿no? Entonces, en cierta oportunidad, el alumno viene, el profesor entra a la clase está completamente atenta a lo que el profesor tiene que decir, y las primeras palabras del profesor fueron las siguientes: Dios no existe y voy a demostrarlo. Dios no existe y voy a demostrarlo, repitió. Y por tercera vez repitió, Dios no existe y voy a demostrarlo. Entonces los alumnos quedaron quietos, quedaron atentos para ver qué es lo que el profesor tenía para decir. Y el profesor realizó un argumento, para demostrar que Dios no existe. Él dijo, existe el sufrimiento, existe la maldad. Entonces, si hay ese sufrimiento y esa maldad, un Dios bueno no permitiría que exista el sufrimiento, no permitiría que el ser humano sufra. Un Dios bueno no permitiría la maldad. O Dios no es bueno, o simplemente no es lo suficientemente poderoso. Y si no es lo suficientemente poderoso, no hay razón para llamarlo Dios. Así que la existencia misma del sufrimiento y la maldad es una demostración de que no existe un Dios lo suficientemente bueno para eliminar el sufrimiento o lo suficientemente poderoso para poder eliminar el dolor, el sufrimiento en el mundo. Ese fue su argumento. Los alumnos quedaron en silencio hasta que por ahí, ¿no? Uno de los alumnos de la clase levantó la mano para poder interrogar al profesor, ¿no? Un pequeño levanta la mano y le dice, profesor, me gustaría hacerle algunas preguntas para demostrar que usted está equivocado. Entonces el alumno está atento, el profesor le dice, bueno, adelante, puedes hablar. Y entonces el alumno le hace una pregunta, profesor, ¿existe el frío? El profesor, su primera respuesta fue decirle, evidentemente, niño, existe el frío. ¿Acaso nunca has estado en invierno? ¿Acaso nunca has tenido que colocarte una chompa? ¿Acaso tu mamá no te ha tenido que colocar una manta en una noche fría? Y eso es porque el frío es una realidad. Entonces el niño, con mucho aplomo, lo refuta y le dice, profesor, es falso. En realidad no existe el frío. ¿Cómo que no existe el frío? Dice el profesor. Ya te he dicho que el frío existe porque en el invierno necesitamos para abrigarnos, porque el frío es una realidad. No, insistió el niño, el frío no existe. En realidad, profesor, lo único que existe es el calor. Y el frío simplemente es la ausencia del calor. Al calor le podemos medir en su temperatura. El calor puede ser llevado a experimentar algún cambio en laboratorio, podemos llevarlo y medirlo, y entonces el calor existe. El frío simplemente es ausencia de calor. Me pareció muy interesante, muy impresionante lo que dijo este niño. Pero el niño insistió y ahora hizo otra pregunta. Y le dice, profesor,
¿La oscuridad existe? Y entonces el profesor le dice, claro que existe la oscuridad. ¿Acaso nunca has estado en un cuarto oscuro, en un lugar sumamente oscuro, en las noches? La oscuridad es una realidad. Entonces el niño prosigue con su argumento y le dice, profesor, usted está equivocado. La oscuridad no existe, profesor. ¿Cómo que no existe la oscuridad, niño? ¿Acaso nunca has estado en un cuarto oscuro? ¿Acaso nunca has estado una noche demasiado oscura? Profesor, no existe la oscuridad. En realidad lo que existe es la luz. Y la oscuridad solamente es ausencia de la luz. De tal manera que aquello que nosotros llamamos oscuridad no puede ser medido, no puede ser llevado al laboratorio. Sin embargo, la luz sí. Podemos saber la velocidad de la luz, podemos hacer experimentos en el laboratorio con la luz. De manera que la luz existe y la oscuridad no existe. La oscuridad simplemente es ausencia de la luz. Cosa muy interesante. El maestro quedó sumamente sorprendido con el razonamiento de su alumno, ¿no? Y entonces el alumno prosiguió. Profesor, es exactamente lo mismo que sucede con la realidad de Dios. Dios existe y en su presencia no hay sufrimiento, en su presencia no hay dolor. Todo aquello que existe en el mundo como sufrimiento, como dolor, simplemente es por causa de la ausencia de Dios en el mundo. Si Dios estuviese presente en el mundo, en el corazón de los hombres, en las relaciones humanas, no habría dolor, no habría sufrimiento, ni todas aquellas realidades que experimentamos como seres humanos. En realidad, Dios existe y en su presencia se elimina toda forma de sufrimiento, toda forma de dolor. El maestro quedó muy sorprendido. Y sin duda el razonamiento de este niño es muy interesante. Según la fuente en la que encontré esta historia, este niño habría sido Albert Einstein, que habría declarado de esta manera. Bueno, no sé si realmente fue Albert Einstein, pero el razonamiento del niño es muy interesante, ¿no? Dios existe como una realidad que es el fundamento de nuestra existencia y de la existencia del universo. Dios existe. Y el hombre voluntariamente se aparta de Dios. Y al voluntariamente apartarse de Dios, sobreviene todo aquello que prospera con la ausencia de Dios. La muerte, el pecado, el sufrimiento, el dolor, todo es aquello consecuencia de que el hombre se apartó de la fuente de la vida verdadera que es nuestro Dios. Ahora bien, mis queridos hermanos, podemos continuar con el razonamiento de este niño, ¿verdad? Dios es un Dios real y Dios existe de una manera real y el sufrimiento y la maldad existen frente a la ausencia de Dios, porque el hombre ha eliminado a Dios de la ecuación, ha sacado a Dios de su vida y de la sociedad y en consecuencia el ser humano sufre todo lo que sufre. Pero ahora bien, podemos continuar con el razonamiento del niño y pensar de esta manera. Por ejemplo, ¿existe la pobreza? Podríamos decir, ¿existe la pobreza? Sería una pregunta, ¿no, pastor? Cómo que esa pregunta? Claro que existe la pobreza. ¿No vemos en todo lugar la pobreza? Y quizá podemos seguir el razonamiento de este niño y decir, bueno, en realidad lo que existe es la riqueza. Y la pobreza simplemente es ausencia de riqueza. La pobreza es el estado natural del ser humano. ¿Qué tengo que hacer para ser pobre? No hacer nada, es mi estado natural. Lo que tiene una explicación, lo que tiene una razón es la riqueza. Así que lo que tenemos que estudiar es cómo se genera la riqueza, para salir de la situación de falta de riqueza, que es lo que nosotros conocemos como pobreza. Interesante definición, ¿no? Y avanzamos un poco más. ¿Será que la mentira y el engaño existen como tal? ¿No podríamos pensar que la mentira, el engaño, la falsedad que existe en el mundo es simplemente ausencia de verdad? Que lo único que realmente existe es la verdad y que lo que nosotros tenemos que preocuparnos en conocer es la verdad, no conocer diferentes caminos de la falsedad. Voy a pasarme la vida conociendo diferentes caminos de la falsedad, diferentes formas de mentira, diferentes formas de engaño. Lo único que yo tengo que hacer es conocer la verdad. Y conociendo la verdad seré libre de cualquier forma de engaño. Cualquier forma de engaño, en cualquiera de las maneras como se presente para mí, engaño ideológico, engaño doctrinal,
engaño en la sociedad, engaño en la familia, engaño en diferentes áreas de la vida, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer no es explorar las diferentes formas de la mentira, sino conocer la verdad. Y la palabra de Dios nos presenta que en la Biblia la verdad es una persona. La verdad es Jesucristo. Y el conocimiento de la verdad Jesucristo tiene consecuencias preciosas para tu vida, mi hermano. Cuando conocemos a Jesús, se cumplen preciosas promesas. Mira lo que dice Juan 3, 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Si nos acercamos al Señor Jesucristo, que es la verdad y que es la fuente de toda verdad existente, entonces la consecuencia es que tenemos vida, porque Él no solamente es la verdad, Él también es la vida. El propio Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. De manera que cuando te acercas a la verdad, simultáneamente te estás acercando también a la vida en abundancia, la vida eterna que es el más precioso don que el hombre puede recibir y que está a nuestra disposición, que se encuentra a tu disposición, la vida eterna. Querido hermano, el don más precioso se encuentra a tu disposición si te acercas a la fuente de la verdad, que es al mismo tiempo la fuente de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. La idea de aferrarnos a nuestro Señor Jesús y por lo tanto obtener vida eterna es una idea consoladora. Nos da tanta fuerza frente a un mundo que le teme a las diferentes formas de mentira, frente a un mundo que vive en la oscuridad, frente a un mundo que vive en el engaño. Acercarse a Jesús es la verdad. Frente a un mundo que va para la destrucción y va para la muerte, aferrarse a Jesús es tener vida eterna. Esa seguridad de la vida eterna, mis hermanos, la tenían los grandes mártires que entregaron su vida por el Señor Jesucristo, porque entendían que esta vida, la vida que nosotros vivimos ahora, es simplemente la vida en que tenemos que decidir cuál será nuestro destino eterno. En esta vida decidimos si vamos a vivir para siempre o si vamos a desaparecer para siempre. Solamente hay dos opciones. Aférrate a Jesús, eres la fuente de la vida eterna. Y esa convicción acompañó a los mártires y se aferraron a Jesucristo a tal punto que renunciaron a su propia vida porque la vida verdadera la encontraban en la figura maravillosa del Señor Jesucristo. Vamos entonces con esa convicción, mis hermanos, a explorar la lección de escuela sabática de esta semana que nos habla acerca de los grandes mártires que en las épocas más difíciles de la historia del cristianismo estuvieron dispuestos a entregar su vida por el Señor Jesucristo. Exploremos entonces la lección de la escuela sabática de esta semana. Miren ustedes, vamos a ver allí una visión panorámica. Encontramos el título de la primera parte que dice perseguida pero triunfante. Hubo un tiempo en el que la iglesia fue perseguida. En realidad, prácticamente no ha habido tiempo en que la iglesia no ha sido perseguida. Pero particularmente las profecías nos describen una época de mayor persecución, una época cuya persecución nace desde el propio seno de la iglesia cristiana, un movimiento apóstata que se apodera de la iglesia cristiana y la lleva por senderos de apostasía. Pero Dios siempre mantiene un pueblo que le es fiel. Y hay una iglesia oficial y popular que sigue los, las tradiciones de los hombres y los mandatos de los hombres, mientras hay una iglesia perseguida, una iglesia pequeña que no tiene el poder político ni religioso, que es prácticamente perseguida durante mucho tiempo en el periodo de dominación de este movimiento apóstata que la Biblia describe. Vamos a ir rápidamente entonces a lo que dice la palabra de Dios. Una iglesia perseguida, el tiempo de la persecución más grande que hubo contra los cristianos. Veamos, mis hermanos, en Daniel capítulo 7, versículo 25. Vamos a ver esa profecía. Allí se encuentra una profecía que se cumple también a lo largo de la historia. Miren ustedes lo que dice. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará para perseguir a la iglesia.
y pensará en cambiar los tiempos y la ley. No respetará los tiempos de Dios, no respetará la ley de Dios, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí se habla acerca de este poder, el poder del cuerno pequeño. Este es el cuerno pequeño. En la historia hay un poder político religioso que es el papado que cumple las características del cuerno pequeño. ¿Mm? Habla palabras contra el Altísimo, quiere decir, por ejemplo, pretende perdonar pecados, pretende recibir adoración como Dios. ¿Mm? Dice aquí también, a los santos del Altísimo quebrantará. Papado ha sido un poder histórico que ha perseguido a aquellos que querían vivir conforme a los dictados de la Biblia, de la palabra de Dios. Quebrantará a los santos del Altísimo. Pensará en cambiar los tiempos, los calendarios han sido cambiados, hasta los diccionarios han sido cambiados ahora. Tú vas al diccionario de la Real Academia Española y buscas la palabra sábado y vas a encontrar allí sexto día de la semana. Cambiaron el diccionario, ¿no? Vas al diccionario y buscas la palabra domingo y vas a encontrar séptimo día de la semana. Y vas a encontrar calendarios que empiezan con lunes para que el domingo sea el séptimo día. Pensará en cambiar los tiempos. Pero no solo eso, dice, pensará o intentará cambiar la ley. Y nosotros podemos ver que el cambio de la ley también ha sido una realidad histórica. Un cambio en la ley que saca el segundo mandamiento, que cambia el cuarto mandamiento y saca un mandamiento y continúan 10. Mira qué tal matemática, ¿no? Saca un mandamiento y continúan 10. Saca el mandamiento que dice, no te harás imagen. Y duplica el último mandamiento y así continúan siendo 10 mandamientos. Un atentado contra la ley. Histórico. Pero dice también el periodo de dominio de este poder. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Vamos a ver que esta misma profecía, este mismo periodo de tiempo, es repetido en el libro Apocalipsis. Mira, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 primero. Dice lo siguiente. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Se trata de la misma profecía, pero es como dos caras de una misma moneda. ¿Sabes por qué? Porque en Daniel se trata de describir el cuerno pequeño, que es el poder del papado, que persigue a la iglesia. Esto está en Daniel 7:25. ¿Cuánto tiempo la persigue? Por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y en Apocalipsis 12:14 se da la perspectiva de la mujer que es perseguida por esta serpiente, ¿no? Que representa también el dragón, que es el diablo y Satanás, ¿no? Que utiliza sus instrumentos perseguidores contra la mujer. Y entonces allí se ve el otro lado, la mujer perseguida. ¿Por cuánto tiempo? Por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es el mismo tiempo. En Daniel se habla del poder perseguidor. En Apocalipsis se habla de la iglesia perseguida por el mismo tiempo. Se trata de la misma profecía porque se trata del mismo tiempo. Y esta misma profecía, mi querido hermano, en Apocalipsis 12:6, ahora se dice específicamente cuál es el tiempo. Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, la mujer huye al desierto, dice Apocalipsis. En primer lugar, en el versículo 6 dice que huye por 1260 días. En Apocalipsis, en el versículo 14, dice que es sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Sabes? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo equivale a 1260 días. Lo vamos a ver ahora. Pero eso queda claro por el mismo registro bíblico. Tiempo, tiempos y medio tiempo equivale a 1260 días. Ahora, proféticamente hablando, hay un principio que nunca tienes que olvidar. Proféticamente hablando, cuando se habla de profecías de tiempo, se tiene que interpretar un día por un año. Tal principio lo encontramos en varios lugares de la Biblia, pero en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, por ejemplo. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Términos proféticos, un día equivale a un año. Entonces no serían 1260 días,
sino serían 1260 años literales. El periodo de hegemonía del poder perseguidor, el tiempo que la iglesia fue perseguida por este poder político religioso, es de 1260 días o años literales. Días proféticos o años literales. Esta es la manera como se debe interpretar historicísticamente la Biblia. Mira lo que dice la lección de escuela sabática. El principio de día por año no se basa solo en dos textos bíblicos, sino en un amplio fundamento bíblico. El doctor William Shea, cronólogo y erudito del Antiguo Testamento, presenta 23 líneas de evidencia a lo largo del Antiguo Testamento para este principio. Y entonces este principio, día por año, ha sido usado a lo largo del tiempo. Y además también se puede verificar en la historia, se cumple. Mira, un tiempo equivale a un año, y un año equivale a 360 días, de acuerdo al calendario judío, ¿no? Tiempos equivale a 2 años, y 2 años equivaldrían a 720 días, ¿ah? En años de 360 días, ¿no? Luego, la mitad de un tiempo equivale a medio año, que serían 180 días. Ahora, mira lo interesante de aquí. Si tú sumas 360 más 720 más 180, te da 1260. Ahí dice 1250, hay un error, ¿no? Es 1260 días o años. O sea que tiempo, tiempos y mitad de un tiempo equivale sumando a 1260. Bueno, Apocalipsis ya nos había dicho eso. Ahora, ¿por qué es importante esta profecía? Esta profecía de 1260 años. Bueno, porque habla acerca del tiempo de persecución que sufrirá la iglesia. 1260 años es muchísimo tiempo. Tiempo de persecución. Es toda la Edad Media, ¿no? La duración de la persecución, Edad Media e incluso más allá de la Edad Media, la Edad Moderna también, ¿no? Pero ¿qué encontramos aquí? Que ese periodo de tiempo empieza cuando se entroniza el Papa como obispo universal el año 538. ¿Qué había sucedido? Una tribu arriana, los ostrogodos, estaban en Roma. Y debido a eso, el Papa no podía constituirse en autoridad de Roma, política y religiosa, hasta que el 538 fueron expulsados de la ciudad de Roma, y en ese año, teniendo el camino libre, se constituye el poder político religioso del papado. El año 538 empieza a marchar esta profecía de 1260 años. Ahora bien, 538 más 1260 nos lleva a 1798. ¿Qué sucedió en 1798? Tú me dices, pastor, en ese periodo tenía que terminar el periodo de persecución y el periodo de hegemonía del cuerno pequeño. Bueno, evidentemente sí. ¿Qué ocurrió en 1798? Era el tiempo de Napoleón Bonaparte. Había terminado la Revolución Francesa, Napoleón se convierte en el emperador de todos los franceses y él pretende ser la autoridad suprema en Europa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Napoleón Bonaparte manda a su ejército a Italia, toma preso al Papa Pío VI, lo saca del Vaticano y lo manda al exilio y el Papa muere un año después. ¿Qué año fue esto? 1798, mis hermanos. Justamente en ese momento termina el periodo de hegemonía. Tiempo de persecución, tiempo de mentira, tiempo de falsedad, tiempo de falsas doctrinas, tiempo de cambio de los mandamientos, tiempo de cambio del día de reposo, tiempo de persecución. 1260 años, el periodo de hegemonía de este poder, el sistema papal. Ahora, entonces, vamos ahora, ¿qué es lo que ocurre en ese periodo de persecución? Hay grandes testimonios que nos presenta la lección de la escuela sabática. Vamos a ver esta parte que dice, la luz vence a las tinieblas. Hemos hablado acerca de la luz y las tinieblas al comienzo de nuestra presentación, ¿no? Que las tinieblas simplemente son ausencia de luz, que la luz irrumpe y hace retroceder a las tinieblas donde quiera que se encuentren. Desde el punto de vista espiritual es exactamente lo mismo. La luz hace retroceder las tinieblas. Veamos, mis hermanos, algunas declaraciones bíblicas sobre lo que sucedería en el tiempo de la hegemonía del papado, ¿no? Del poder apóstata entronizado. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendamos por la fe. Defiende la fe, mi querido hermano. La fe es un tesoro precioso. Has recibido el contenido de la fe. Has recibido la creencia de Jesucristo. Has recibido la enseñanza de Jesús. Es un tesoro precioso para recibirlo, para vivirlo y para compartirlo. Ese es el tesoro de la fe. Hay muchas personas que murieron literalmente para que tú recibas el tesoro de la fe. Fue una antorcha que pasó desde el tiempo de Jesús a los apóstoles, la iglesia en muchas generaciones, tiempo de persecución, pero vivieron el cristianismo y esa antorcha continuó brillando y siguió generación tras generación. Y un día alguien te presentó el Evangelio. Esa antorcha llegó a tu vida. Y entonces la invitación que hace aquí el apóstol Judas es para que contiendas, es decir, luches por la fe, defiendas la fe, ¿no? Ese es el gran privilegio que tenemos los cristianos. La fe no es para esconderla, nuestra fe es para vivirla. Mira lo que dice Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Tergiversación de las doctrinas, falsas enseñanzas. La gracia de Dios la convierten en libertinaje. Bueno, voy a portarme como quiero, total, Dios me perdona. ¿No? Por la gracia es tan buena, tan preciosa, tan grande que yo hago lo que quiero y Dios me perdona. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay un ataque contra las doctrinas básicas de la fe cristiana. Esto sucede, pues, un falso plan de salvación, salvación por obras. Esto sucede en la época de mayor oscurantismo, que fue durante el periodo de la hegemonía del papado, que quitó la Sagrada Escritura del pueblo, que predicaba en latín para que nadie entienda, que no quería que nadie tenga la Biblia, solamente el grupo dominante del clero. Mira, sin embargo, la promesa ahí está preciosa. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora la promesa, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta preciosa promesa, mis hermanos, fue un aliciente en el tiempo de la persecución. La iglesia de Esmirna era la iglesia perseguida, pero también esta promesa se extiende para todos aquellos que fueron perseguidos en la época de oscuridad y también para nosotros. También tú, querido hermano, tomas esta promesa, sé fiel hasta la muerte. Y el Señor dice, yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Es decir, no temas ni aun la muerte para permanecer fiel al Señor Jesucristo, a su enseñanza, a su doctrina, a su persona, lealtad a Jesucristo. Vamos a encontrar, mira esta declaración, en todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo. Siempre hubo un pueblo fiel, aun cuando fuese un pueblo pequeño, pueblo perseguido, pueblo odiado, discriminado. Ese pueblo pequeño era un pueblo fiel y se mantuvieron fieles a Dios a pesar de la adversidad propiciada por un organismo, por una organización perseguidora, que era la iglesia oficial, la iglesia popular, el papado, ¿no? Tenía poder político y poder religioso, que el poder político era usado en función de los intereses de este poder religioso. Ahora, vamos más adelante y vamos a ver algunos preciosos ejemplos de fe. Valor para permanecer firmes. Necesito valor. Pero, sabes, para permanecer firmes no basta tu propio valor. Es decir, no basta que tú quieras sacar valor de ti mismo, sacar fuerza de flaqueza de ti mismo. No, no, no. Necesitamos de una ayuda extraordinaria externa, ¿no?
Y en este caso es el valor para ser firmes que lo recibimos de parte de nuestro Dios. Vamos a ver algunos textos que nos hablan de esta realidad. Hechos capítulo 5, versículos 29 y 30. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Mira qué tal la claridad con la que habla Pedro. Pedro, sin duda, mira, es completamente irreconocible este Pedro si lo comparamos con el Pedro que estaba asustado, que negó a Jesús. No, no es mi amigo. No, 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 ¿qué dices, mujer? No, no, por qué estás diciendo esas cosas? Yo ni lo conozco. Ese Pedro que negó a Jesús asustado es diferente al Pedro que aparece en Hechos. La diferencia es la presencia del Espíritu Santo. Ahí en Hechos, él enfrenta el Sanedrín. ¿Sabes por qué? Porque había visto a Cristo resucitado. Y al ver a Cristo resucitado, él sabía que ni la muerte podría separarlo de Cristo. Cristo estaba por encima de la muerte, no tenían temor de enfrentar la muerte. Y sabes, a veces nosotros tenemos miedo de la muerte y tenemos miedo de decir la verdad, ¿no? A veces por miedo a lo que va a suceder, yo dejo de decir la verdad. Pero aquí está un hombre arrojado, que habla con denuedo, que no tiene ningún temor, y a los que están en el Sanedrín les dice dos tremendas verdades. Primera verdad, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa gente del Sanedrín le decía a Pedro, no hables, no prediques, no hables acerca de Jesucristo. Pedro dijo, Jesucristo me dijo que yo predique, así que yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Ah, fuerte, ¿no? Y después, cuando habla acerca de Jesús, no tiene temor de señalarles su realidad, porque le dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Ahí está el Sanedrín y les dice, ustedes son asesinos, sus manos están llenas de sangre, ustedes mataron a Jesús, a quien Dios colocó allí, a quien Dios levantó, lo resucitó, ustedes lo mataron. No tenía ningún temor, no tenía ningún miedo. La promesa de la vida eterna era tan real que no tenían miedo de entregar su vida por causa de Jesucristo. Mira lo que dice Hechos 5:31, siguiendo, ¿no? A este, es decir, a Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Dios lo ha exaltado, dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro está predicando a los sacerdotes, a los líderes, ahí está. Ellos le combinan para que no predique, para que no hable de Jesús. No les gustaba que hablen de Jesús. Y Pedro allí les dice, ¿no? Yo hablo de Jesús porque Él me lo ha mandado. Y además, este Cristo está entronizado, está exaltado a la diestra de Dios Padre. Este, que, este Jesús al que vosotros matasteis ha sido resucitado y está centrado a la diestra de Dios. Los sacerdotes tendrían que haberse arrepentido, ¿no? Como el pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Somos culpables de muerte del justo, un hombre que hizo solamente el bien, pero no, sus corazones estaban endurecidos, ¿no? Efesios 6:10, mira la razón de esta fuerza, este poder, este valor en medio de la persecución. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza, querido hermano, no se encuentra dentro de ti. No es por tu gran fuerza, por tu gran inteligencia, no es por tu gran estrategia que vas a tener la victoria. Las fuerzas del enemigo son mucho más poderosas. El enemigo es mucho más inteligente. El enemigo es mucho más astuto. El enemigo tiene un conocimiento pleno de tu corazón, así que conoce plenamente tus debilidades. Así que tu propia fuerza es absolutamente insuficiente para tener la victoria. Por eso, Pablo dice, hermanos, fortaleceos en el Señor. Tu fuerza no alcanza, la fuerza para vencer viene del Señor. No es tu propia fuerza la que te va a dar la victoria, es la fuerza que viene de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. La fuerza se encuentra en el Señor. Y Él quiere proporcionarte esa fuerza. No necesitas vivir arrastrándote. No necesitas vivir luchando, siendo revolcado uno tras otro. No tienes la fuerza del cielo a tu disposición. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
otra vez, promesa tremenda. Y los mártires recibían y leían estas promesas. Y los mártires se aferraban a estas promesas. Por ejemplo, en Proverbios 4:18 encontramos también cómo el conocimiento de la palabra es progresivo, va aumentando cada vez. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No necesitas conocer plenamente toda la verdad. El camino de la vida cristiana es el camino de cada vez conocer un poco más y un poco más. Muchos de estos cristianos que entregaron su vida no tenían el conocimiento que tenemos ahora. Las profecías no se habían cumplido todavía. No sabían lo que iba a suceder, ¿no? En el futuro, ¿no? Ahora nosotros ya vivimos en otra época, ¿no? Ya vimos el poder del cuerno pequeño en toda su expresión. Veremos que otra vez va a surgir con gran poder y está en pleno surgimiento. Pero estamos en otra época. Ya conocemos más que ellos, pero con lo poco que ellos conocían en su tiempo, lo vivieron, se aferraron de esas promesas y estuvieron dispuestos a entregar la vida por lo que conocían. La palabra de Dios, la lección de escuela sabática, nos habla acerca de la experiencia de los valdenses. Los valdenses, mis hermanos, era un grupo de cristianos que vivían en el norte de Italia preferentemente, ¿no? Y ellos se reunían allí para poder, en las montañas, en las cuevas, vivían en esos lugares porque eran perseguidos, porque la iglesia oficial los perseguía. Y entonces para vivir conforme a la vida cristiana y enseñar a sus hijos y enseñar a sus familias, esta gente llevó a toda su familia, los llevó a las montañas, ¿no? Y ahí vivían como topos, ¿no? En medio de las montañas, pero vivían libres para poder adorar al Dios verdadero. Los valdenses hicieron cosas fenomenales, porque, primero, ellos tradujeron porciones de la Biblia. En un tiempo que no había traducciones de la Biblia y que no había imprenta tampoco, ¿no? Así que las traducciones tenían que hacerse a mano. Ellos hacían traducciones de la Biblia para su propio idioma y entendían la palabra y vivían. Oh, es una experiencia tremenda la de los valdenses. No tenían su facultad de teología, es decir, lugar donde entrenaban a jóvenes que iban luego a predicar, jóvenes que salían para diferentes partes de Europa a predicar el Evangelio. Tuve la oportunidad el año pasado de estar en una región que se llama Torre Pellice, ¿m? Que es la región del Piamonte, y que además también esa región es, bueno, la de los Alpes de Italia, ¿no? Y ahí estaban los valdenses, hasta ahora hay algunos templos valdenses. Visitamos el lugar donde, ahí está mi esposa, ustedes pueden verla allí, están unos amigos de Italia, Gustavo y Cecilia, su esposa, están también, y la que está en el centro es una hermana francesa. Ella es una guía turística. Ella nos llevó por diferentes lugares. Entramos en la cueva donde cantaban los valdenses y ahí cantamos nosotros, Castillo Fuerte es nuestro Dios, ¿no? Qué experiencia bonita. Y salimos de la cueva y fuimos también a la escuela de teología. Esta es la escuela de teología la que pueden ver ustedes. Allí, y en la escuela de teología vimos allí cómo la Biblia estaba en el centro, cómo ellos no solamente, no era una escuela de filosofía, era una escuela de Biblia. La Biblia estaba en el centro del estudio y la práctica de esa escuela. Un antecedente de nuestras modernas facultades de teología adventistas, ¿no? La Biblia está en el centro, por la gracia de Dios. Entonces, y allí pudimos ver los lugares donde ellos tenían que vivir escondidos, ¿no? Sufrieron masacres terribles. La hermana cantó una música que cantaban los valdenses. Tristemente no lo puedo compartir en este momento, pero esa música la grabamos y la tenemos y la recordamos, ¿no? El cantito de la hermana Daniele Sabén es su nombre, ¿no? Daniele. Bueno, entonces, gente de fe, mis hermanos, los valdenses. En la historia queda registrada la fe de este pueblo, que estuvo dispuesto a entregar su vida porque amaban tanto al Señor Jesucristo y confiaban tanto en sus promesas de vida eterna. Qué testimonio maravilloso. La lección de escuela sabática nos dice lo siguiente: aunque los valdenses no entendían claramente todas las enseñanzas bíblicas, conservaron la verdad de la palabra de Dios durante siglos compartiéndola con las demás. Algo que me dijo la hermana Daniele, esta hermana francesa que es guía turística allí, adventista. Si ustedes algún día van por allá, busquen a la hermana Daniele que le va a llevar para conocer estos lugares.
Pero hay una cosa sumamente interesante. Hubo una investigación, me compartió esta investigación, estaba en francés, en la que se hace una conexión entre los cristianos del primer siglo con los valdenses. Y entonces en esta investigación la consecuencia es, y también habrían llegado a guardar el sábado, cosa interesante, que mantuvieron la fe viva de los apóstoles, porque tenían la Biblia, mientras la otra gente no tenía la Biblia y entonces eran llevados de un lugar a otro. Los valdeses tenían la Biblia porque la traducían y eso les permitió permanecer fieles. La Biblia hace la diferencia, ¿no? Cuando se quita la Biblia del corazón de la gente, sobreviene la falsedad y la mentira. Entonces, eso fue lo que pasó con los valdenses. Me pareció interesantísima la investigación que pude ver aquel día, ¿no? Bueno, vamos ahora con el Lucero de la Reforma, otro hombre que estuvo dispuesto, mis hermanos, a colocar su vida en las manos del Señor. Se trata de un intelectual, se trata de un hombre que es conocido como el Lucero de la mañana de la Reforma. Vamos a ver primero unos textos bíblicos que nos hablen acerca de la verdad y cómo debemos defenderla. La creencia en la palabra de Dios. Mira, Salmos 19, 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. Está hablando acerca de la Biblia. Mira, cuánta verdad en estas palabras. Luego en Salmo 119, 140, sumamente pura es tu palabra. Salmo 119, 162, me regocijo en tu palabra. Cuánta alegría de poder tener la palabra de Dios. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Mm? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles para enseñar también a otros. La palabra debe ser recibida, la palabra debe ser vivida, la palabra debe ser compartida. Y ese proceso a lo largo de la historia tuvo momentos de sangre, de persecución, pero el cristianismo llegó hasta nosotros porque hubo personas que estuvieron dispuestas a morir para que el cristianismo llegue a nosotros. Si no hubiese sido por nuestros hermanos valdenses, quizá la fe se hubiese apagado, pero ellos permanecieron en la palabra, pero hubieron otros que estuvieron dispuestos. Por ejemplo, este hombre llamado John Wycliffe, el lucero de la mañana en la Reforma. ¿Por qué? Porque es el reformador antes de los reformadores. Antes de Martín Lutero, antes de Calvino, antes de otras figuras de la Reforma, aparece este hombre, John Wycliffe. Él aparece en Inglaterra. Este es un hombre versado, es un erudito. Él trabajaba y enseñaba en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Y entonces su gran obra es realizar la primera traducción de la Biblia al inglés, el idioma de Inglaterra, ¿no? Él hace esa primera traducción de los idiomas originales al inglés. Entonces ahí tenemos a John Wycliffe, ¿m? Y él estuvo dispuesto a arriesgar su vida, ¿no? Antes de Wycliffe había muy poco de la Biblia en inglés, aunque falleció antes de que Roma llegara a él, es decir, no lo mataron simplemente porque él falleció antes, ¿no? Sin inmutarse, el papado desenterró sus restos, los quemó y arrojó sus cenizas al río. Pero así como el agua dispersó esas cenizas, así también la palabra de Dios, el agua de vida, se extendió a lo largo y ancho como resultado de su obra. La traducción de la Biblia fue un avance tremendo que fue obra de este hombre. Así lo usó Dios, el lucero de la reforma. John Wycliffe. Bueno, mis hermanos, este personaje que colocó sus conocimientos al servicio de la traducción de la Biblia, ¿no? Y muchas personas conocieron la palabra. Miren cuánta hazaña, ¿no? Cuánto odio, con cuánta hazaña se ataca a este siervo de Dios. Había muerto, lo sacaron de la tumba para quemarlo y para arrojarlo al río, ¿no? Es satánico, ¿no? El poder Satanás está detrás de estos instrumentos del mal que quieren detener la expansión del Evangelio. Así ha sido a lo largo de la historia. Y volverá a repetirse también las experiencias de persecución de este poder político religioso van a revivir. Apocalipsis dice que la tierra se va a maravillar en pos de la bestia, así que también está en el futuro un cumplimiento todavía más poderoso, ¿no? de este poder. Ahora, vamos a ver
parte de la lección, animados por la esperanza. Qué lindo este título, ¿no? Si hay algo que nos anima a vivir, es la esperanza. La esperanza de una situación mejor, de un mundo mejor, de las promesas que encontramos en la palabra. Dice lo siguiente, Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, el apóstol Pablo asegura que la muerte de Cristo representa la destrucción de aquel que es dueño del imperio de la muerte. En aquel tiempo, Satanás, ¿no? Y de esta manera lo destruye con su muerte porque Jesucristo resucita y vence la muerte y así destruye al que tenía el imperio de la muerte. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Mm? Está sujeto a servidumbre, bueno, es la humanidad, ¿no? Sujeta a servidumbre por causa del pecado y por causa de la muerte. Y Jesucristo vence por la muerte, por su propia muerte, a aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. En el momento de la cruz del Calvario, lo que sucedió fue que Cristo colocó su pie sobre la cabeza de la serpiente, en cumplimiento con Génesis capítulo 3, versículo 15, en el que el Señor prometía que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente. Ahí se cumplió. Por eso dice Hebreos que por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Jesucristo es vencedor, mi querido hermano. Jesucristo es garantía de victoria. Tenemos que estar en plena sumisión al Señor Jesucristo, obedecerlo, vivir conforme a su voluntad. Él es victorioso, Él garantiza la victoria. Juan 14, 19. Todavía un poco más, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La resurrección es la garantía de nuestra resurrección. La resurrección de Jesucristo, garantía de nuestra resurrección. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, nuestro estado natural como seres humanos es la muerte, por el pecado. Nuestro estado natural, estamos muertos en delitos y pecados, diría el apóstol Pablo, ¿no? Pero ahora viene Jesús y cambia esa situación. Jesús nos da, nos extiende un brazo para liberarnos. Y ha pasado de muerte a vida. Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sin duda, mis hermanos, en la historia, esto significó un gran aliciente para grandes mártires de la fe. Uno de ellos fue Juan Hus. Este sacerdote también, un hombre sumamente versado, estudioso de la palabra, que empezó a estudiar la Biblia y a dar las lecciones de la palabra de Dios, sin temor a lo que pudiese hacer la iglesia perseguidora, el poder del papado, el sistema perseguidor de aquel tiempo, y él prefirió alinearse con la palabra de Dios y enseñar la sana doctrina a la gente de aquel tiempo que vivía en oscuridad, que vivía en superstición, que vivía totalmente extraviada de los principios de la palabra, porque al pueblo se lo había alejado de la Biblia. Y entonces Juan Hus lo que hace es un retorno a la palabra. ¿Sabes lo que sucede? Bueno, lo llevan a la hoguera, fue quemado, y mientras estaba siendo quemado, en sus labios había un cántico de alabanza. De esa manera, Juan Hus entregó la vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cantando, alabando el nombre del Señor, ¿no? El cristianismo, mis hermanos, nunca ha sido fácil, especialmente en ese tiempo de persecución. Ahora vivimos en un tiempo de bonanza, ¿no? Ahora nadie te persigue, ¿no es cierto? Ahora, si tienes una Biblia, puedes llevarla así en tus manos, mostrándola a todo el mundo que tienes tu Biblia. No era así en aquel tiempo. En aquel tiempo, tener una Biblia era colocar en riesgo la propia vida. Tener una Biblia era colocar en riesgo a tu familia. Es decir, era una situación bastante difícil. Y los hombres estaban dispuestos a entregar su vida por el Señor Jesucristo. ¿Mm? Antes de morir, Juan Hus dejó una carta
Y me gustaría leer alguna parte de esta carta. Él dice lo siguiente: escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada. ¿Puedes imaginar la situación de este hombre, hombre de fe, hombre bueno, un hombre que compartía la palabra y que vivía un testimonio realmente cristiano? Está encadenado, está en la cárcel como un delincuente, como si hiciese daño a la sociedad. El mundo está al revés, ¿no? A la gente buena la estaban colocando en la cárcel y lo estaban persiguiendo. Y ahí estaba Juan Hus, a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. Es decir, es un día antes de su ejecución. Ahora mira dónde está su esperanza. En el día en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez, gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. Mira nada más, mi querido hermano, la carta escrita por este hombre. Un día antes de su ejecución, después de haber pasado tiempo en la cárcel, siendo maltratado, siendo burlado, siendo escarnecido, él dice en su corazón: cuán misericordioso ha sido Dios conmigo. Tú dirás: no, ¿cómo que misericordioso? Pues estaba en la cárcel, ha estado enfrentando. Y mira, es un testimonio de fe. Y cuán admirable me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. Me sostuvo en medio de la tentación, en medio de la prueba. Qué testimonio tremendo, ¿no? Al día siguiente fue ejecutado, pero su último testimonio escrito queda registrado. Testimonio de esperanza, testimonio de seguridad en las promesas de Dios. Quien vive en la seguridad de las promesas de Dios muere en Cristo y resucitará en la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la promesa. Y eso es lo que está diciendo. Se aferra a esa promesa. Ese día, mis hermanos, qué día esplendoroso cuando Jesucristo regrese. Juan Hus estará allí, ¿no? Entre los que resucitarán primero. Pues esa es la promesa. Los, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Vamos entonces, mis hermanos, a la parte de él aplica de esta lección. La pregunta es la siguiente: ¿qué relación existe entre los nuevos descubrimientos de la verdad y las verdades que el pueblo de Dios entendió previamente? ¿Por qué la nueva luz no debe contradecir la antigua? Bueno, nuestros mártires, no todos ellos conocían profundamente las verdades que nosotros ahora conocemos, ¿no? Por ejemplo, el santuario. No conocían las verdades, la verdad del gran conflicto, del juicio investigador. Algunos del sábado, algunos no desconocían esa verdad del sábado. No la veían claramente en la escritura. Y aquí la pregunta es: ¿qué relación existe entre los nuevos descubrimientos y las verdades antiguas? ¿Qué relación existe? Bueno, la relación es la siguiente, mi querido hermano. Los nuevos descubrimientos jamás contradicen las verdades establecidas, las verdades bíblicas establecidas. Simplemente los fundamentan y se amplían en la línea. Es decir, la nueva luz no contradice la luz antigua, simplemente la amplía para que nosotros podamos caminar más firmemente. ¿Recuerdas lo que sucedió en el tiempo de Juan el Bautista? En el tiempo de Juan el Bautista, Dios ya había establecido la profecía. Ya se sabían los cálculos proféticos. Si los judíos estaban atentos a los cálculos proféticos, sabían que Jesús tenía que venir en esa época. Pero los judíos no estaban atentos a la Biblia. Y Dios mandó a Juan el Bautista, y para que nadie tenga duda, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, directamente habló, señaló. Dios levantó un profeta para que el pueblo tuviese más conocimiento. En nuestro tiempo también, el Señor levanta la voz profética, el espíritu profecía, para que tengamos una luz adicional, ¿no? Una luz que nos lleve a la luz mayor. Esa es la luz menor del espíritu de profecía, para examinar más profundamente y que la Biblia se abra en todas sus verdades para nosotros. La luz actual, la luz nueva, nunca puede contradecir la luz antigua, ¿no? Simplemente la amplía, la fundamenta, y eso trae para nosotros una mayor esperanza. Vamos, mis queridos hermanos, a la última parte, responder las siguientes preguntas, y allí otra vez formulo la invitación para que puedan entrar en las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. 5 preguntas
para poder responder y para poder también compartir con sus alumnos de la escuela sabática. Ahí están esas preguntas. Bueno, es una pequeña contribución para que nuestra escuela sabática sea un poco mejor, ¿no? Un poco más dinámica y permita un mayor aprendizaje de nuestra iglesia. Un saludo especial para todos aquellos que nos escribieron, para aquellos que contestaron. Aquí están los tres primeros puestos, ¿no? Está Juana, está Alex y está Elenita. Felicitaciones porque ocuparon los primeros lugares a ellos. Y también un saludo muy especial a todos los que nos han escrito, que cada vez nos escriben, tanto en YouTube como en Facebook. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les animo para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Entonces, de esta manera nos despedimos hasta la próxima semana, donde habrá otra lección preciosa que va a alimentar nuestra vida, nuestro corazón, a nuestra iglesia. Que Dios te bendiga.